Perfecto. Entonces, ¿no es cierto? Estamos en el impacto de la conquista del mundo americano, en la unidad 1, el comienzo de la modernidad. Estamos en las caídas de los grandes imperios americanos, conquista de Chile, administración colonial, ciudades y puertos coloniales. Estamos allí, ¿ya? Y estábamos viendo, ¿no es cierto?, como objetivo las características de las conquistas de América. Necesitamos pensamiento crítico, pensamiento temporal, pensamiento espacial, análisis y síntesis. Y nuestro correo, ¿no es cierto?, donde nos comunicamos, que es profejuan.octavo@gmail.com. Rápidamente, ¿se acuerdan que analizamos el cuadro de este señor que se llama Diego Rivera, ¿no es cierto?, pintado en el año 1930, que está en la Ciudad de México. La conquista de por sí, recuerdan, es un proceso violento. La conquista es violencia. Nosotros, como cultura latinoamericana, y como cultura chilena en particular, nacemos, ¿no es cierto? Es una cultura que nace de la violencia, de la imposición, del dominio del más fuerte sobre el más, en apariencia, más débil, ¿ya? Pero en una conquista, en una guerra, desgraciadamente no hay empates, siempre hay alguien que gana y alguien que pierde, ¿ya? Los objetivos, ¿se acuerdan? Incorporar nuevos territorios para el rey, obtener riqueza y de yapita, ¿no es cierto?, entregar el cristianismo a los pueblos originarios, ¿ya? Vimos las características de la empresa de conquista, que es básicamente una empresa privada, en donde la persona, ¿no es cierto?, es la que pone el riesgo, la que pone el capital, y el rey lo único que hace es dar el permiso, y después más encima cobra impuestos y cobra beneficios por algo que él no hizo. Pero hay que entender esto en el contexto, ¿no es cierto?, de la conquista de América, dentro de una monarquía absoluta. Don Diego Cerda, dígame. Profe, eh, a mí me aparece el mensaje de que usted comenzó a compartir la pantalla y solamente eso, nada A mí más. no me parece que esté mostrando algo, profesor, me sale la pantalla negra nomás. A mí me dice el No, compa también ha Y a comenzado, la ha Zafka le pasó empezado. lo mismo que al Diego. y ahí, A mí también me Tampoco, pasa lo mismo, profesor, pero no se ve. ¿no? nada, ¿No aparece la diapositiva? no, No. No. no, solamente aparece el mensaje. Juan Pastén ha empezado la función de compartir las pantallas. Solo eso. ¿Y allí? Ahí sí, ¿Ahí sí? Ahí sí. sí. Ahí sí. Ahí sí, profesor. Ya. Entonces estábamos recordando que la conquista América es una empresa privada donde el español pone el riesgo, pone la plata, y el rey, como es el monarca absoluto, da el permiso, pero también se beneficia. Tenemos que recordar que estamos dentro de una monarquía absoluta, es una sola persona la que manda y la que se siente propietaria de todo el territorio y de todas las personas que viven en ese territorio, quienes son súbditos, ¿se acuerdan? Súbdito, persona que está obligada a obedecer a otro. Ese es un súbdito. En este caso, persona obligada a obedecer al rey o monarca. ¿Se acuerdan? La formación de las huestes, ¿no es cierto? Aventureros que venían a buscar, venían a hacer la América, ¿se acuerdan? Aquí están las características de la hueste, ¿no es cierto? Un océano de distancia, ¿ya? Acá está Tenochtitlán, capital de los aztecas, el Cusco, capital de los incas, Atahualpa, ¿no es cierto?, por un lado, Moctezuma por el otro lado, Tenochtitlán en el lago de Texcoco, ¿no es cierto?, la conquista de Hernán Cortés, después, ¿no es cierto?, Francisco Pizarro más Diego de Almagro inician la conquista del Perú, quienes están en una guerra civil. Francisco Pizarro va a España, donde le dice al rey de las conquistas que va a hacer, y el rey le da todos los permisos, ¿no es cierto?, y evidentemente este señor se va a beneficiar de todas las conquistas de Pizarro y Almagro. Toman apresan a Atahualpa, ¿se acuerdan? Cobran un rescate en oro y plata, pero igual lo terminan matando, primero con el garrote, asfixiándolo, y después le cortan la cabeza, y Pizarro se adueña del Cusco. Ya.
Hoy día, muchachitos, entonces, vamos a ver el descubrimiento y conquista de Chile. Y aquí entramos en lo que le gusta a su profesor. Así que aquí van a tener que afirmarse, cabritos, ¿ya? Porque tratándose de la historia de Chile, yo no perdono. Nos vamos a aprender la historia de Chile, así sea lo último que yo haga. ¿Capichi? Capichi, me contesto yo solito, ya que no me pescan. No importa. No le voy a dar nada a las preguntas. Descubrimiento. Es el periodo de la historia de Chile en que don Diego de Almagro inicia la primera expedición hacia Chile, descubriendo nuestro actual territorio. Descubriendo para los españoles, porque ya los pueblos originarios lo habían descubierto hace 15.000 años atrás, que quede claro. ¿Ya? Mientras que la conquista es el periodo de la historia de Chile que comprende desde la llegada de Pedro de Valdivia, el conquistador de Chile en 1541, hasta el desastre de Curalaba en 1598. Recordemos, muchachos, que la historia sea de Chile, de Perú, de Alemania, de Bolivia, de Japón, siempre tiene dos miradas. Siempre a la historia hay que verla desde todos los puntos de vista. ¿Ya? No hay que quedarse con una sola interpretación de la historia, porque la historia la hacen los seres humanos, los historiadores. Y los historiadores, como cualquier persona, tienen sus simpatías, sus antipatías, sus preferencias, cosas que no les gustan, tienen sus valores, tienen una religión determinada. Aunque utilicen un método científico riguroso de análisis de fuentes, de tratar de interpretar lo más correctamente posible algo, es imposible que ellos se desvistan de lo que son. ¿Ya? Por ejemplo, desastre de Curalaba, 1598. El gobernador Martín García Óñez de Loyola, junto a 90 y tantos españoles, es atacado en un lugar denominado Curalaba, y en donde los mapuches le asestan, pero una derrota de tal magnitud que muere incluso el gobernador. Pregunta, ¿Curalaba para los mapuches fue un desastre? Nadie me quiere contestar. ¿Qué les pasa hoy día? ¿Tienen tuto? Pregunto nuevamente. En Curalaba se enfrentan españoles y mapuches. Ganan los mapuches. ¿Fue un desastre para los mapuches Curalaba? No, ¿Para quién fue un desastre? para los españoles. Para los españoles, bien. ¿Y por qué le dicen desastre de Curalaba entonces? Porque los españoles escribieron la historia. Por lo general, la historia siempre la escriben los vencedores. Por eso que también tenemos que ver la visión de los vencidos. ¿Capichi? ¿Capichi, Isidora? Capiche. Capichi, bebé. Bien. Descubrimiento de Chile, entonces. Aquí, ojo con este señor, ¿ya? Este señor se llama Don Diego de Almagro. ¿Ya? Diego de Almagro. En realidad, él sabía que se llamaba Diego. Él era hijo ilegítimo. Es más, no conoció ni a su madre ni a su padre. Era huérfano. Lo criaron por caridad, ¿ya? Y para ganarse el platito de comida y un humilde lugar donde dormir, él tenía que cuidar a los chanchitos, es decir, cuidar el chiquero. Él era un porquerizo, porque cuidaba puercos, ¿ya? Era analfabeto. Y al igual que muchos como él, vinieron a América a buscar un mejor futuro, un mejor destino, ¿ya? Don Diego de Almagro. Esa es la biografía del descubridor de Chile, un humilde cuidador de chanchos, ¿ya? Don Diego de Almagro.
Evidentemente que esta pintura está idealizada, está allí con su espada, con su yelmo, perdón, con su peto, ¿no es cierto? ¿Ya? Con su yelmo, acá se ve la mitad con sus plumitas. En realidad, él había quedado tuerto en un combate y había quedado cojo también por un combate, y tenía muchas cicatrices de guerra, como la inmensa mayoría de los conquistadores que estaban acá en España, ya, porque los indígenas lucharon férreamente, como lucharía cualquiera de nosotros, por defender a sus mujeres, sus tierras, sus hijos, en fin, tener un derecho a un destino propio. Pero era una guerra, y en la guerra ganaron los españoles. No olvidemos ese punto, por favor, ¿ya? Acá no es que los indios, perdón, los pueblos originarios hayan perdido porque eran cobardes, porque no sabían luchar y que se entregaron. No. Lucharon, pero perdieron. ¿Ya? Michael Cortés, ¿entendió esa idea? Sí, profesor. Así que cuidado con pensar de que los habitantes originarios fueron cobardes, que los españoles llegaron y ganaron. No, 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 señores, es una cuestión mucho más compleja. Fue una guerra y los españoles ganaron. Así es, sí. ¿Ya? Entonces, ya que sabemos algo de Diego de Almagro, las motivaciones para venir a Chile. Dice, las concesiones de tierra y títulos que hizo Carlos V en 1534 no dejó conformes ni a Almagro ni a Francisco Pizarro, pues no dejaba claro a quién le pertenecía el Cusco. ¿Qué característica tiene la ciudad del Cusco, muchachos? Respecto del Imperio Inca, ¿qué era el Cusco? ¿Lo vimos en la clase pasada? El Cusco. Hay una película Disney que se llama Cusco. ¿No? ¿Nadie se acuerda? Y era la capital del Imperio Inca, por eso que Almagro y Pizarro querían tener la propiedad de la capital. Esta disputa les noticia de que hacia el sur había un reino de grandes riquezas, hicieron a Almagro partir hacia el sur, ¿ya? Evidentemente, hay una hipótesis que dice que los incas, para dividir las fuerzas españolas que ocupaban su territorio, le contaron una mentira a Almagro diciéndole que se viajaba hacia el sur, lo que actualmente es nuestro país, ¿ya? Lo que hay una hipótesis que dice que los quechuas, los incas, le llamaban Chile, ¿ya? O lo que también podría traducirse como el sur del mundo, el lugar donde se acaba el mundo inca obviamente, ¿ya? Hay otra hipótesis que dice que el nombre de Chile sería el nombre de un cacique, ya, inca, que habría dominado el valle del río Mapocho. Hay otra hipótesis que dice que el nombre de Chile, ya, que es de un jesuita, ya, que fue expulsado, ¿no es cierto?, en el siglo XVIII en Italia, y él estableció que el nombre de Chile vendría del canto de un pajarito que sería algo así como trili, trili, trili. Ya. No está claro, entonces, de dónde proviene el nombre de Chile. Lo único claro es que esta región del mundo tomó el nombre de Chile. ¿Ya? Almagro reunió una expedición de 400 españoles, una hueste, ¿no es cierto?, y más de 10.000 indios auxiliares. Si recordamos la estructura del Imperio Inca, en la base del Imperio Inca estaban los yanaconas, ¿se acuerdan? Los esclavos, que eran esclavizados por deudas o porque eran, ¿no es cierto?, enemigos vencidos en batalla. Y ellos eran, ¿no es cierto?, los que tenían una relación de esclavitud al interior de la estructura del Imperio Inca. Es más, 2 miembros de la nobleza incaica lo acompañaron. Entonces Almagro parte del Cusco un día 3 de julio de 1535
Y la ruta que elige fue el altiplano boliviano. Recordemos, muchachos, que los incas, para comunicarse en su inmenso imperio, que abarcaba desde el sur de Colombia, todo Ecuador, Bolivia, Perú, y lo que es el noroeste argentino, y lo que es Chile, hasta el río Maule, este inmenso imperio era recorrido por caminos, y todos llevaban evidentemente a la ciudad del Cusco, donde está el Inca. Es el llamado Camino del Inca. Y eran 4 en realidad, que iban por las zonas cordilleranas y otros que iban por la zona costera. Eran 4 vías gigantescas que unían todo el imperio, las cuales eran recorridas, ¿no es cierto?, por mensajeros llamados chasquis. Los chasquis corrían masticando coca y cada cierto trecho había un lugar de parada y de descanso que se llamaban tambos. Y en los tambos los chasquis o daban el relevo a otros chasquis, o descansaban, comían, tomaban agüita y seguían corriendo. ¿Ya? La razón, recordemos que los incas no conocían el uso de la rueda, ni tampoco tenían el ganado caballar. No, aquí en América no habían caballos, no habían mulas, no habían burros. Todos esos animales los traen los españoles cuando llegan acá a América. Entonces, a patita. ¿Qué hizo Diego de Almagro? Ocupó el camino del Inca cordillerano, el camino del Inca que llegaba a la región de Chile, ya, el sur del mundo. La altura de inclemencia del tiempo y la falta de alimentos hicieron estragos en la hueste, falleciendo casi la mitad de los hombres. Esto hace presumir que los incas intencionadamente llevaron a los españoles por el camino de la cordillera, ya sabiendo que las condiciones climáticas de la cordillera iban a hacer estragos en la expedición. Almagro llega a lo que actualmente es Chile, ya por el paso de San Francisco en la cordillera, al valle del río Copayapu, ya valle que denominaban así los diaguitas, Copayapu. Y cuando él llega, le llama a ese lugar San Francisco de la Selva de Copiapó, ya degenerando la palabra Copayapu por Copiapó. San Francisco de la Selva. Imagínense cuál habrá sido la exuberancia, ¿ya?, de la vegetación del río Copiapó hacia 1536. ¿Ah? Que este español le llama San Francisco de la Selva de Copiapó. ¿Ya? No está el día exacto. Se supone que llegaron aproximadamente en abril, ¿ya?, de 1536 al valle del río Copayapu, que de ahí viene el nombre Copiapó, con solo 240 soldados de los 500 que habían salido del Cusco. ¿Alguna pregunta hasta acá, muchachos? ¿No? ¿Todo clarito? ¿Estamos en clase, pues, o tenemos la pura parada nomás que está prendida esta cuestión y no hay nadie en clase? ¿Mm? No, profe. ¿No? Todo bien. Ya, Almagros, los incas los traen con la del bandido por acá para que sufra estragos y todo eso. Ya. Una vez que Almagro llega a Copiapó, al valle del río Copayapu, comienza su viaje hacia el sur. Llega hasta Huasco, después llega hasta el valle del río Elqui, estuvo acá acampando Diego de Almagro. Dice la tradición que él pernoctó, es decir, acampó al lado de nuestro colegio San José, en lo que actualmente es la capilla de Santa Inés, la iglesia de Santa Inés, ya, allí en ese lugar, y que la palmera que está al frente habría sido donde Almagro habría dormido
sus siestas. Y es más, dice un mito serenense que Almagro habría clavado su espada en la palmera y que en más de alguna oportunidad alguien subió hacia arriba para ver si quedaba algo de ella. Bueno, son mitos, ¿no es cierto? Pero se supone que Almagro, ¿no es cierto?, el descubridor de Chile, habría acampado, habría pernoctado al lado de lo que actualmente es nuestro colegio. Llega entonces acá al valle del río Elqui, después pasa por el río Limarí, después por el río Choapa, hasta que llega al río Mapocho, ahí se queda, y manda una expedición al mando de Gómez de Alvarado, y él se encuentra en un lugar que se llama Reinohuelén, y se encuentra con los mapuches, y hay una pequeña escaramuza, una pequeña batalla, ¿ya? Es entonces en 1537 cuando por primera vez se enfrentan españoles sí y mapuches, ¿ya? La batalla de Reinohuelén, con H, Reinohuelén. En todo este recorrido Almagro no encuentra oro, le habían dicho que el oro estaba botado acá, ¿ya? Es más, encuentra indígenas hostiles también. Él venía a buscar oro. Él quería encontrarse con algo tan esplendoroso como la ciudad del Cusco, de los incas. Ciudades, ¿no es cierto?, con alcantarillado, con templos, con palacios hermosos, tapados de oro, tapados de plata. Entonces encontró que el país, ¿no es cierto?, era muy pobre. Almagro decía abandonar Chile, el frío, la resistencia araucana en Reinohuelén, y la pobreza del territorio lo convencieron de abandonar su empresa. Rápidamente emprendió el regreso, esta vez por el desierto de Atacama, ¿ya? Por el desierto de Atacama. Por acá se devolvió, ¿ya? Camino menos penoso que el camino de la cordillera. ¿Y por dónde? Por el camino del Inca, una ruta que conocían los incas, ¿ya? No regresando jamás a Chile. Ahora bien, atención a esto. Almagro no llega al Cusco, Almagro llega a la ciudad peruana de Arequipa. Y cuando los arequipeños ven que viene llegando la expedición de Almagro, después de haber cruzado un desierto por meses, llegan barbugos, ¿no es cierto?, con la ropa hecha jirones, con los zapatos hechos pedazos, llenos de piojos, ¿no es cierto?, hediondos sin bañarse hace cuántos meses, venían tan desastrados, tan harapientos, que sus compañeros les pusieron los rotos de Chile. Y de allí que los incas y sus descendientes, los peruanos, ¿ya?, hasta el día de hoy nos digan los rotos de Chile, nos dicen los rotitos. Así como nosotros a ellos le decimos los cholos, ¿ya?, ellos nos dicen los rotos, ¿ya? Cultura general. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? ¿No? ¿No? Ya, quedó claro entonces por qué los peruanos nos dicen rotos, ¿no es cierto? Sí. Ya, perfecto. Un capitán, que ya muy leal y fiel a don Francisco Pizarro, le interesó venir a Chile. Ya sabía que no había oro ni plata en abundancia, pero Valdivia, este señor que está aquí, ya, tenía otras motivaciones. Sí, recuerden que ellos son hombres que tienen su espíritu, su mentalidad dividida. Una mentalidad es medieval, católico, apostólico, romano, la defensa de la fe, pero otra mitad es moderna, es capitalista, es el enriquecerse,
estamos en una época antropocéntrica. El hombre es el centro ya del conocimiento, la reflexión. Y él es un hombre moderno, ¿ya? Él quiere dejar fama y gloria de sí. Quiere que las futuras generaciones lo recuerden. Y lo logró. Lo logró. Hasta el día de hoy quedó en los libros de historia. Él muere, muy joven por lo demás, pero logró su propósito. Logró quedar en los libros de historia y que generaciones tras generaciones sepan de él y de lo que hizo. Don Pedro de Valdivia. Se me olvidó decirles recién que don Diego de Almagro se puso de Almagro porque nació en el pueblo español que se llamaba Almagro, ya que como no conocía el apellido de su papá ni de su mamá, que era un huérfano, cuando vino acá a España entonces no podía decir que era solamente Diego, él era Diego de Almagro. En cambio, él, Pedro de Valdivia, era un hijo de algo, ya era un hidalgo, era un noble empobrecido, que tenía un pequeño solar, una pequeña tierra, y que podía jactarse, ¿no es cierto?, de decir sus dos nombres, su nombre y sus dos apellidos, el de su papá y el de su mamá. Evidentemente, como buen noble empobrecido, él sabía leer, sabía escribir, era meridianamente culto, había luchado bajo las tropas, ¿no es cierto?, de su rey Carlos V, y tenía mucha experiencia militar. Él era un noble. Así que Almagro y Valdivia nos dan el contraste entonces de la variopinta cantidad de personas que llegaron acá a Chile. Valdivia, de origen hidalgo y de glorioso pasado militar, participó en Perú en el conflicto entre Pizarro y Almagro. Fue muy recompensado por Pizarro. Cuando Almagro llega a Perú, se desata una guerra civil entre Diego de Almagro y Francisco Pizarro, entre almagristas y pizarristas. Pedro de Valdivia era pizarrista. Y en la batalla de las Salinas, a las afueras del Cusco, ya se libró una guerra civil entre españoles. Ganaron los pizarristas. Almagro fue condenado obviamente a muerte, ¿ya? Y don Pedro de Valdivia, leal capitán de Pizarro, fue ricamente compensado. Si bien le importaba obtener riquezas, para él era fundamental lograr honor y gloria. Desea fervientemente quedar en la historia y ser recordado como un gran conquistador. A diferencia de Almagro, Valdivia era de origen noble, un hidalgo que sabía leer y escribir. Era un militar capaz y bien preparado, que desde joven se había destacado sirviendo al rey. Este es el señor que se empieza a adueñar de la tierra de los habitantes originarios de Chile, Pedro de Valdivia. Los inicios de la empresa de Valdivia fueron difíciles, por el descrédito en que había quedado Chile. Nadie quería venir. Acuérdense de los rotitos de Chile. Aquí un extracto de una carta que Valdivia, acuérdense que sabe leer y escribir, le manda al rey. Dice: sepa vuestra majestad que cuando el marqués don Francisco Pizarro me dio esta empresa, no había hombre que quisiese venir a esta tierra, y los que más huían de ella eran los que trajo el adelantado don Diego de Almagro, que como la desamparó, quedó tan mal infamada, que como de la pestilencia huían de ella. ¿Ya? Sin embargo, Valdivia logró organizar su hueste. Aceptaron participar unos pocos españoles, que en total llegaron a ser cerca de 150. Almagro trajo, acuérdense, trajo cerca de 500 y 4.000 indios. Él logró solamente traer 500 yanaconas, indios que estaban al servicio personal de los españoles. A la expedición se sumó don Pedro Sancho de la Hoz, quien traía consigo una capitulación otorgada por el rey llamada Terra Australis, que le autorizaba a gobernar las tierras situadas al sur del estrecho de Magallanes, la Antártica. Aprendiendo la experiencia de Almagro, partieron del Cusco en enero de 1540 y atravesaron el desierto de Atacama. Esta capitulación, este contrato entre Pedro Sancho de la Hoz y el rey, el Terra Australis, ya fue traspasada por Pedro Sancho de la Hoz a Pedro de Valdivia.
es una de las razones de por qué Chile reclama derechos sobre la Antártica. Miren, ¿eh? Entonces Pedro de Valdivia parte del Cusco, pero por el desierto, ni a palos por la cordillera, porque era un camino muy penoso, ¿ya? Y evidentemente que lo hace por el camino del Inca, ¿ya? Él no hizo camino al andar, ya el camino lo habían hecho los incas. Estuvo lleno de dificultades, la falta de agua y la vida de los indígenas, se sumaron los problemas con Sancho de Laos, quien intentó asesinarlo más de una vez. Finalmente llegó al valle del río Aconcagua en diciembre de 1540. El río Aconcagua, acá, Petorca, Valparaíso, toda esa parte que ahora está sin agua, ahí había llegado. Avanzó hacia el sur al valle del río Mapocho, donde vivía una parcialidad de picunches que se llamaban los mapochoes. Decide establecer su campamento y fundar el 12 de febrero de 1541 la ciudad de Santiago, que recibió el nombre de Santiago del Nuevo Extremo en honor al apóstol Santiago. Recuerden, hay 4 Santiagos en lo que es Hispanoamérica. Santiago de Compostela, Santiago de Cuba, Santiago del Estero en Argentina y Santiago de Chile. Por eso cuando ustedes escuchan la CNN en español o la BBC en español o algún canal extranjero, dicen Santiago de Chile. Y uno dice, ¿y a dónde más va a ser? No, pues hijo. Hay un Santiago en Cuba, un Santiago en Argentina y un Santiago en España. Por eso es que se dice Santiago de Chile. ¿Ya? Lo otro, en estricto rigor, el lugar donde se fundó Santiago, ya lo habían fundado los picunches, ¿ya? Estos mapuches del norte, ¿no es cierto? Ellos ya lo habían fundado. Eran tierras lisas, eran tierras llanas, aptas para la agricultura, habían bosques aptos para la leña, había el río para el agua, había lugares, ¿no es cierto?, para que pastara el ganado de los picunches, ¿no es cierto?, eran las llamas, eran las alpacas, ¿ya? Los porcinos, los ovinos, los bovinos, las aves de corral las trajeron los españoles. Acá no habían, en América no existían. Así que la carne que comían los picunches, ¿no es cierto?, era carne de llamo, carne de alpaca. Y de allí sacaban la lana para hacer sus ponchos y todo eso. O sea, el emplazamiento a Santiago ya lo habían elegido los indígenas. Lo mismo que el emplazamiento de La Serena lo habían elegido los diaguitas. Ya, no lo eligió Juan Boón, no lo eligió Francisco Francisco de Aguirre. Ya el lugar donde están las ciudades ya lo habían hecho, ¿no es cierto? El emplazamiento ya lo habían buscado los habitantes originarios de esta región, no los españoles. ¿Alguna pregunta? ¿No? No. Clarito como el agua, ¿sí? ¿O están haciendo otra cosa? Más fome historia. Ya. Aquí hay un cuadro idealizado de la fundación de Santiago en el Cerro Santa Lucía, ya que los picunches llamaban el Cerro Huelén, ya, el Cerro Huelén. Aquí está el río Mapocho, la imponente cordillera, evidentemente los españoles idealizados, con sus yelmos, sus gorritos estos de acero, con sus picas, estas largas, estas lanzas, ¿no es cierto?, de algunas hasta 3 metros de alto, ya, las botas, ¿no es cierto?, el jubón, así esta especie de chores mofletudos, eran los jubones, ¿ya? Y evidentemente el peto. Hay un peto del siglo XVI que está en el Museo Histórico Nacional, y uno lo ve y parece que fuera el peto de un niñito chico. El promedio del europeo del siglo XVI, el promedio de estatura de los españoles que vinieron acá a América, chicos, era de 1,55 m.
Era chiquitito, chiquitito, chiquitito. Aquí están, aquí, ¿no es cierto?, hay representado un picunche, pero evidentemente que el señor que pintó este cuadro, ya, no tenía mucho conocimiento de los mapuches, así que le puso un cintillo y una pluma, como los indios norteamericanos. Evidentemente está sentado, mirando hacia arriba a los españoles, simbólicamente el dominio del español sobre el habitante originario, ¿ya? Y de haberlos, están acá y están en un plano secundario. ¿Quiénes desbordan el cuadro? Los españoles triunfantes. Y aquí el curita, obviamente la religión católica, apostólica y romana, que viene bendiciendo todas las atrocidades, ¿no es cierto?, que hicieron los españoles contra los habitantes originarios de esta región del mundo. El 12 de febrero de 1541, la ciudad de Santiago, que recibió el nombre de Santiago Nuevo Extremo, la ciudad fue fundada en Cerro Huelén y Valdivia le cambió el nombre, obviamente, eso ya es violento, por el Cerro Santa Lucía, que hasta hoy continúa siendo un lugar emblemático de la fundación de Santiago. Ya, cuando anden por Santiago y vayan al Cerro Santa Lucía, vayan abajo, ¿no es cierto?, en la ladera sur, hay un monolito gigante, no gigante, como de 2,20 metros más o menos, un monolito de piedra, que recuerda la fundación de Santiago por Pedro de Valdivia. Ya, evidentemente que al fundar Pedro de Valdivia una ciudad, es porque se venía a quedar. Se venía a quedar. Se venían a quedar. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se acuerdan? ¿Cómo les pagaba el rey de España a estos conquistadores? Con tierras y personas que les sirvieran, tal cual se hacía en España, en el feudo medieval, el señor dueño de la tierra y sus siervos, sus servidores. Aquí, ya, para desarrollar las actividades productivas, los españoles crearon un sistema de trabajo llamado encomienda, mediante el cual los indígenas tenían que desarrollar ciertas labores. El conquistador recibía un número de indígenas para que trabajaran en sus propiedades agrícolas o en las minas y lavaderos de oro, razón por la cual pasaba a llamarse encomendero. La palabra encomienda viene del verbo encomendar, encargar, ¿ya? Es decir, se le encargaba al español una cantidad X de habitantes nativos y estos tenían que trabajar para el español a cambio de que el español les diera vestimenta, alimentación y evangelización, es decir, los ingresara, ¿no es cierto?, a la doctrina de la Iglesia Católica. El indígena, para retribuir, pagar tributo al rey, debía trabajar para el español. El indígena quedaba al cuidado de un español, el cual lo evangelizaba y culturizaba a cambio de trabajo. Aquí hay una caricatura, entonces. Pague nomás su tributo, que a cambio el señor encomendero le enseñará el catecismo. ¿Y eso con qué se come? Le pregunta el habitante originario, ¿no es cierto?, el picunche. ¿Y eso con qué se come? Ya. Recuerden que los españoles imponen su dominio por la fuerza. Si usted no le obedecía, lo mataban. Así de simple. De todos los problemas, el más grave que enfrentaron los españoles fue la rebeldía indígena. Y uno de los episodios más violentos se vivió en Santiago en 1541. El 11 de septiembre de 1541, los picunches, dirigidos por el cacique Michimalonco, asaltaron Santiago, hecho que significó la destrucción de la mayoría de las casas de la ciudad. Se me olvidó decirles que en la expedición de Valdivia hacia Chile venía una mujer, Inés de Suárez, que evidentemente era la amante de Valdivia, aunque Pedro Valdivia estaba casado en España, pero a su esposa no la había hace años. ¿Ya? Era la amante de Pedro Valdivia, y en la defensa de Santiago, cuando la ataca, ¿no es cierto?, Michimalonco, Santiago, un 11 de septiembre de 1541, fecha que se va a repetir un par de veces en la historia de Chile.
Y nunca para bien, por desgracia. ¿Ya? Esta Inés de Suárez, que era una española de armas tomar, agarra a 7 caciques que eran rehenes de los españoles por ser atacados, y al ser atacados, la Inés de Suárez le cortó la cabeza a estos 7 caciques picunches y se las tiró para afuera, ¿no es cierto?, de la empalizada con la que rodearon la ciudad de Santiago. Y esto, en vez de acobardar a los indios, a los indígenas, a los picunches, ¿no es cierto?, le dio más valor. Esta relación, esta tensión entre los habitantes originarios de Chile, ya, desde el río, ¿no es cierto?, Maule, perdón, desde el río Mapocho hacia el sur. Es más, estudios recientes establecen que los mapuches, que los picunches, los mapuches del norte, incluso estuvieron acá conviviendo con los diaguitas, ¿ya?, por algunos toponimos o lugares que hay en esta región que son de origen mapuche. Hay otros de origen diaguita y otros de origen quechua, que es, ¿no es cierto?, los habitantes originarios que formaron el imperio inca, ¿ya? A este enfrentamiento entre conquistadores que se querían adueñar de las tierras de los habitantes originarios y la defensa que hicieron los habitantes originarios de sus tierras es lo que se llama la Guerra de Arauco. Los españoles llamaron araucanos a los mapuches, ¿ya? Porque a su vez los incas llamaban, ¿no es cierto?, araucanos a los mapuches. La Guerra de Arauco, narrada por diferentes cronistas durante el periodo colonial, suele evocarse en Chile como una constante guerra a muerte de 300 años entre españoles y mapuches, que grafica la fuerte resistencia indígena que tuvieron que enfrentar los españoles. Pero no es así. No es así. Como toda guerra, habían tiempos de intensificación, donde se agarraban con todo, y tiempos de relativa convivencia armónica en donde no se hacían mucho daño. A diferencia de los incas y aztecas, que ya los vimos, ¿ya?, los mapuches, gente de la tierra, resistieron la conquista y no pudieron ser conquistados fácilmente por los españoles, dado que ellos se organizaban en tribus y comunidades y no tenían un solo rey. Al no obedecerle a una autoridad central, los mapuches tenían que luchar con tribus diferentes. Aunque hablaban el mismo idioma, le rezaban a los mismos dioses, se vestían de la misma manera, comían la misma comida, desde el punto de vista de su organización política, es decir, desde quien mandaba, ¿ya?, los araucanos se organizaban en tribu, ¿ya? Y la forma básica de la tribu son 2 elementos: la territorialidad, es decir, la defensa de su territorio a muerte, y, ¿no es cierto?, que la autoridad, es decir, quien manda en la tribu, ¿ya?, ejerce ese poder solamente en su tribu, no en la del vecino ni en la del otro lado. Y eso hace entonces que los españoles no pudiesen pelear contra una autoridad central, sino que contra distintas tribus. Es más, chicos, muchas veces tribus mapuches se aliaron con los españoles para atacar a otras tribus mapuche en venganza, ¿ya? Y es así que los picunches, ¿ya?, que eran enemigos de los mapuches, que estaban entre el río Itata y el río Tolten, porque al sur del río Tolten estaban los huilliches, y en la zona cordillerana estaban los pehuenches, y en la zona costera estaban los lafkenches, ¿ya? Como se tenían bronca entre las tribus, los picunches no tenían asco en atacar a sus propios hermanos culturales, ¿ya?, por venganzas tribales. Así que, en Chile por lo menos, ya, los picunches no tuvieron asco en pelear contra los mapuches, perteneciendo a la misma raigambre cultural. ¿Por qué? Porque tenían este sentimiento de tribalidad. Los mapuches se resistían a la encomienda y defendían sus tierras y su libertad.
aquí está el mítico Toki, nombre que recibía el jefe en la guerra, ¿no es cierto?, de los mapuches. Los mapuches, cuando iban a pelear contra otra tribu, elegían al guerrero más aguerrido, al guerrero más feroz, al guerrero más fuerte que los guiara. Él recibía el nombre de Toki. En los tiempos de paz, los mapuches elegían al anciano más sabio y a un consejo de ancianos. Los más viejos tomaban las decisiones. Ellos eran los caciques. Lautaro, ya, Luantaro o Leftraru, halcón o ave veloz en Mapudungún, el idioma de los mapuches, es un destacado líder militar mapuche. Con 11 años fue capturado y convertido en yanacona o indio de servicio en la caballeriza de Pedro de Valdivia, experiencia que le dotó de un gran conocimiento de la cultura española. En la batalla de Tucapel, Lautaro da muerte al gobernador Pedro de Valdivia en una de las victorias más importantes de la guerra de Arauco. Este cabrito conoce a los mapuches y se da cuenta de la importancia del caballo y le roban caballo a los mapuches para hacer su propia crianza y ellos se hacen unos jinetes hasta el día de hoy, ¿no es cierto?, de mucha pericia. Y de aquí nace el guaso. Guaso, hombre a caballo. Eso significa guaso en Mapudungún. Hombre a caballo. ¿Ya? Aquí está Lautaro. Muere Valdivia, vienen una serie de gobernadores. Recuerden que hay toda una estructura colonial, que ya la vamos a recordar. ¿Ya? Entonces, llegamos a 1598. La resistencia, dice, llegó a su punto más alto tras la batalla de Curalaba en 1598, donde otro gobernador, Martín García Oñez de Loyola, fue decapitado. Los españoles se vieron obligados a replegarse más arriba del río Biobío, más al norte, abandonando las ciudades fundadas en el sur, así como esta batalla pone fin a la conquista y se convierte en uno de los mayores triunfos mapuches de la guerra de Arauco. El cacique que derrotó al gobernador se llamaba Pelantaru, ¿ya? Y es en esta épica donde hay nombres que todavía conocemos. Galvarino, aquel mapuche que peleó contra Pedro, aquel mapuche que peleó contra Pedro de Valdivia, fue capturado y le cortaron las manos, ¿ya?, para que fuera escarmiento para los miembros de su tribu. Dice la leyenda que una vez que le cortaron las dos manos, no emitió ningún signo de dolor y puso la cabeza para que se la cortara. Los españoles consideraron que fue algo valiente, lo echaron. Después, Galvarino se amarraba ya 2 punzones en sus muñones e iba a pelear. Lo capturan nuevamente y ahí sí que lo ahorcan. Otro toqui, ¿ya?, otro toqui famoso en este periodo de la guerra de Arauco es don Caupolicán, ¿ya?, que una vez apresado es tristemente célebre porque su esposa, viéndolo prisionero y humillado, le tira a su hijo más menor, más pequeñito, se lo tira a los pies porque decía que le daba vergüenza haber parido un hijo de un mapuche que se haya dejado aprisionar por el enemigo. Así que, muchachos, Inés de Suárez le cortó la cabeza a los curas, o sea, a los caciques. La esposa de Caupolicán le tiró la guagua a los pies porque se había dejado capturar. Así que nuestras hermosas féminas chilensis son la mezcla de esta señora, ¿ya?, de la española Inés de Suárez y de Fresia, que así se llamaba la esposa de Caupolicán, o por lo menos así la llamaron los españoles. Así que, cuidado muchachos, ¿eh? Esa combinación es dinamita. Bien. Lo otro, Valdivia fundó Santiago el Nuevo Estero, mandó a su lugarteniente Juan Bohón a fundar la ciudad de La Serena, porque él había nacido en la ciudad de La Serena, en España,
en honor a su ciudad de origen. Los diaguitas queman ya La Serena. Ya, el único sobreviviente, Juan Cisternas, lleva la noticia a Santiago y allí Valdivia manda nuevamente a Francisco de Aguirre para que refunde la ciudad de La Serena. Funda también, evidentemente, la ciudad de Valdivia, que lleva su apellido. Funda fuertes en toda la zona de los mapuches, que después se van a transformar en ciudades, ¿no es cierto? El fuerte de Tucapel, el fuerte de Purén. Funda la ciudad de Villarrica, ya, porque en los alrededores del lago Villarrica había mucho oro en un principio, y por eso que le pusieron la Villarrica, ya. Todas esas ciudades después de 1598 que estaban al sur del río Biobío fueron tomadas por los araucanos. Los araucanos, repito, que era el nombre que le dan los españoles a los mapuches al sur del río Biobío, destruyen todas las ciudades localizadas al sur de Concepción, también fundada, ¿no es cierto?, por Pedro de Valdivia, por lo que los españoles deben abandonar los lavaderos de oro y otras actividades productivas que se realizaban en esas localidades. Como la población se asentara principalmente en la zona central, esta zona se había convertido en el centro económico y cultural del Reino de Chile, que fue totalmente destruido por los mapuches. Esta batalla da fin a la conquista y da inicio al periodo denominado la colonia. Los españoles ya esta batalla da fin a la conquista y inicio al periodo denominado la colonia. Los españoles dejan los enfrentamientos con los indígenas y los indígenas se repliegan, ¿no es cierto?, al sur del río Biobío, ¿ya? Y los españoles asientan su dominio entre el río Copayapo y el río Biobío, y es allí donde se va a desarrollar toda la sociedad colonial. ¿Ya? La próxima clase entonces vamos a volver, pero con la colonia en Chile. ¿Alguna pregunta, muchachos? ¿Ninguna, profe? ¿Todo bien, bebés? Profe. Sí. Ya. Acuérdense que yo voy preparando material de la conquista de Chile, descubrimiento de Chile, conquista de Chile, y en donde evidentemente va a haber un pequeño trabajito por ustedes de investigación, porque en una hora no puedo abarcar todo lo que debería, así que ustedes me van a ayudar, ¿ya? A ver, pregunta, ¿se habrá integrado Lucas Muñoz? ¿Se habrá integrado Joaquín Pizarro? ¿No? ¿Javiera Rivera se integró? Sí. ¿La Javi? ¿Sí? Qué bueno. Sí. Qué bueno, bebé. ¿Don Maximiliano Valdés se integró? No. ¿Darlene Vázquez se integró? ¿No? ¿No? 28, 29, 30, 31, 32. Excelente. Y don Diego Cerda, dígame. ¿Qué? Dice Diego Cerda, No. raise it hand. Levantó su mano. Se me quedó la mano levantada. Ya, hijo. Ya, entonces, muchachos, Pero, apenas tenga su prueba, ustedes saben que se las envío al correo remitente. Y si alguno de ustedes lo hizo de A4, evidentemente que la nota se la voy a mandar al dueño del correo y el dueño de ese correo le da la nota a sus compañeros. ¿Ya? Espero que la hayan hecho en grupo, porque es más fácil, etc. Ahora, si alguien la quiso hacer solito, en su derecho está. Hijitos de Dios, entonces, si Dios quiere... vamos a pausar esto.